Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a tu redacción favorita de Chisme Sin Filtro, donde el drama no se cuenta, se vive. Hoy los saludo con cariño, mis queridos confidentes del espectáculo, ustedes que siempre están atentos, que no dejan pasar ni una y que saben que aquí las cosas se sirven como son, calientes, sabrosas y sin adornos innecesarios. Agárrense, porque lo que vamos a destapar hoy viene más candente que brasas recién encendidas en una parrillada de barrio. Lo que sucedió en el escenario del Supernova Strikers en la CDMX no fue un simple momento musical. Fue un estallido emocional, un choque entre presente y pasado, un eco de amores rotos que retumbó en los oídos de miles de asistentes. Imagina la escena, luces cegadoras recorriendo el recinto, pantallas gigantes que parecían latir al ritmo de cada acorde, y en el centro de todo, Cristian Nodal, vestido con ese aire de ídolo contemporáneo, intentando sostener su espectáculo ante una multitud que parecía entregada, hasta que 3 letras comenzaron a cruzar el aire como cuchillos. Casu, Casu, Casu. El murmullo se transformó en ola, la ola en grito, y el grito en tormenta. Una tormenta que cayó sobre el escenario como relámpago inesperado, encendiendo más cámaras de celulares que un concierto internacional. El público, dividido entre la euforia y la incomodidad, se convirtió en protagonista involuntario de una noche que prometía música y terminó convertida en un episodio digno de análisis psicológico, cultural y mediático. Antes de continuar con esta bomba informativa, suscríbete, porque lo que sigue no lo vas a encontrar ni en revistas, ni en notas recicladas. Aquí se desgrana todo, con bisturí y con sazón. Porque lo que vivió Nodal en la capital mexicana no fue solo un episodio más en su carrera. Fue el recordatorio de que los fantasmas del pasado nunca se disipan del todo, y cuando la multitud los invoca, el eco es imposible de callar. Y lo que vamos a contar hoy es justamente eso, cómo el escenario se convirtió en confesionario, cómo la música se mezcló con los recuerdos, y cómo un nombre, solo un nombre, puede desatar pasiones y heridas abiertas. El Palacio de los Deportes respiraba como una bestia encendida, luces que subían y bajaban como oleadas, golpes secos del bajo que hacían vibrar el piso, ánimos cruzados entre deporte espectáculo y farándula en carne viva. En ese caldo denso, Cristian Nodal apareció con paso firme, sombrero bien plantado y esa calma de quien ha domado escenarios más duros que la tarde de un domingo largo. La banda lo recibió con una alfombra de metales y guitarras. Los primeros compases pintaron el aire y por un instante todo apuntaba a una noche redonda, de esas que se recuerdan por la pureza del canto y el coro afinado del público. Pero la vibra llevaba mecha, y la mecha ya chisporroteaba debajo de los aplausos. Bastó un respiro, una nota sostenida, para que del fondo naciera un nombre que no estaba en el setlist. Primero tímido, luego firme, finalmente ensordecedor. Casu. 3 sílabas que recorrieron las gradas como un relámpago y regresaron al escenario multiplicadas por 1000 gargantas. No fue una interrupción cualquiera, fue un pulso emocional que tomó el control del recinto como si alguien hubiese abierto una ventana y dejado entrar de golpe un viento caliente del pasado. Nodal, curtido en noches con más espinas que rosas, no bajó la mirada. Ajustó el linear con un gesto que solo entiende quien ha aprendido a respirar en medio del huracán y mantuvo la línea melódica como quien guía una carreta por un camino de piedra, firme, sin acelerones, sin concederle a la curva el privilegio de la sorpresa. La sección rítmica, como relojero de precisión, apretó el tempo un punto. El director musical hizo señas de hombro. La consola de frente de sala subió un suspiro para que la voz se sentara un paso al frente. Nada estridente, nada teatral, puro oficio. A un costado del escenario, el stage manager movía las manos con la velocidad de un chef en hora pico, acomodando piezas invisibles para que el cuadro no se viniera abajo. En la pista, cientos de pantallas apuntaban al hombre del sombrero, otras tantas, al mar de bocas que repetían ese nombre como si hubieran encontrado un tambor común. El espacio se dividió en 2 a la vista, no por líneas rectas sino por corrientes subterráneas. Quienes cantaban con él y quienes exigían, con ese coro imprevisto, la presencia del fantasma. Hubo un segundo, apenas detectable, en que la guitarra acústica pareció adelantar una respiración, como si también ella se hubiese sorprendido. Después, el estribillo entró a tiempo, sin temblor. Nodal mordió las palabras con precisión y un dejo de hierro. No hubo discurso, no hubo réplica, no hubo guiño. Su respuesta fue la afinación. Y en esa respuesta estaba la tesis de la noche. El escenario como territorio donde el presente se impone a codazos sobre el ayer, aunque el ayer grite desde las gradas. El público,
que olfatea la sangre y el valor con la misma facilidad, empujó la tensión un par de olas más. La cámara de la pantalla central cerró en primer plano, el sombrero recortó la silueta y la voz, ni un milímetro fuera de su carril. La diferencia entre caer y sostenerse, a veces, es el grosor de una cuerda. En el anillo intermedio, una pareja se miró con esa complicidad que solo aparece cuando el chisme y la música chocan de frente. Más allá, un grupo levantaba carteles hechos a mano con tinta aún fresca. A la izquierda, dos chicas coreaban el estribillo del tema mientras otra, entre dientes, soltaba el nombre que incendió la noche. Cada microescena era una réplica del sismo principal, recuerdos enfrentados al presente, afectos que no admiten protocolo, un anfiteatro convertido en mesa de sobremesa donde todos quieren colocar su plato al centro. Y sin embargo, la mezcla de monitores seguía cincelando el sonido con la disciplina de un quirófano, bombo ajustado, charle seco, bajo redondo, guitarras que entraban con la cadencia de un tren nocturno y la voz, esa voz, sosteniendo el peso como columna vertebral. Los minutos se alargaron con esa elasticidad propia del drama. No avanzaban en línea recta, sino en espirales que volvían una y otra vez al mismo punto encendido. La narrativa se bifurcó sin pedir permiso, y lo que comenzó como una actuación pactada se transformó en un examen público de resistencia. No hubo necesidad de declaraciones. Las declaraciones ya estaban en el aire, cruzadas entre luces y sombras, en la fricción entre el coro programado y el coro indomable. La cámara de un celular captó el instante en que una mano se llevaba al pecho, otra cámara, el gesto serio de un técnico ajustando un cable como si del ángulo dependiera la paz. En cabina, alguien marcó un corte limpio a negro y retorno a plano general, las gradas convertidas en oleaje, el escenario como una isla de hierro, y en medio, el cantante manteniendo el curso con la terquedad de los que han aprendido a no ceder la brújula. Había un rumor de batalla y, al mismo tiempo, una certeza de espectáculo. Y esa combinación, cuando se sostiene sin romperse, es la que destila noches que se cuentan durante semanas en la oficina, en la mesa familiar, en el cafecito de las 4. Porque lo que se vivió allí no fue una anécdota mínima, fue una postal en movimiento del precio y el privilegio de cantar cuando el corazón de la audiencia late con historias ajenas a la partitura. Al borde de la segunda canción, la banda decidió, sin decirlo, expandir los arreglos un par de compases, como quien abre una ventana para que la habitación respire. El público entendió el gesto. No se trata de apagar el fuego con agua. A veces hay que darle espacio para que consuma lo que tenga que consumir y después, dejar que el humo encuentre salida hacia el cielo domo del recinto. El show, que había empezado como una estación más en una jornada híbrida de golpes y notas, se convirtió en un documento emocional. Y en ese documento quedó estampada una idea sencilla y feroz. La memoria del público no pide permiso, pero el profesionalismo tampoco. Cuando el nombre volvió a trepar por las gradas, la respuesta del escenario fue idéntica: afinación, ritmo, timón recto. No por soberbia, sino por supervivencia artística. Hay noches en que el artista está obligado a demostrar que no canta solo para los que aplauden, sino también para los que dudan, exigen o evocan. En esa cuerda floja, paso a paso, compás a compás, se construyó la primera mitad del set, sin discursos, sin escenas ensayadas, sin fuego artificial más allá del que ya ardía en la sala. Y esa sobriedad, paradójicamente, encendió otro tipo de aplauso, el que reconoce la pericia, aunque no comparta el guión emocional de la grada. La segunda parte de la velada se abrió con un cambio apenas perceptible en el ambiente. El sudor ya formaba una capa en el aire, las luces giraban con un pulso casi eléctrico, y el público, lejos de calmarse, parecía decidido a volver a tensar la cuerda. Los gritos de Kazu surgieron otra vez, como un eco que se negaba a morir, pero ahora mezclados con vítores, aplausos y hasta silbidos de quienes querían recuperar la pureza del concierto. Esa fricción, en lugar de romper el show, lo elevó. Era como si el espectáculo hubiese pasado de ser una simple actuación a convertirse en una arena emocional donde cada quien proyectaba su propia batalla. Nodal, que no desconoce el juego de la exposición, optó por un gesto medido. Inclinó apenas la cabeza, respiró hondo y clavó la siguiente canción como un cirujano hunde el bisturí en la piel. El arreglo entró con fuerza contenida, batería seca y guitarras dobladas que parecían responder al bullicio con un rugido colectivo. La pantalla central, que antes se limitaba a planos generales, decidió cerrarse en su rostro, el sudor en la frente, la mandíbula tensa, la mirada al frente. Era un retrato de resistencia pura. Cada palabra que cantaba tenía el peso de alguien que entiende que no solo se trata de entretener, sino de sobrevivir al juicio de miles. El público, lejos de dispersarse,
se dividió en facciones claras. Un sector continuaba con la insistencia del nombre prohibido, como un mantra que buscaba perforar la armadura. Otro sector, tal vez conmovido por la firmeza del artista, se volcó en vítores de apoyo, levantando los brazos, agitando carteles improvisados, coreando cada línea como si quisieran ser escudo contra los fantasmas. En medio, una gran mayoría observaba, grababa y compartía en redes sociales, conscientes de que estaban viviendo un momento que trascendía el simple entretenimiento. La tensión se volvió casi física. Se sentía en los tambores, que resonaban como golpes de martillo en una fragua. Se sentía en los metales, que cortaban el aire como espadas en plena batalla. Y sobre todo, se sentía en el silencio breve que se abrió entre canción y canción, cuando los gritos volvieron a caer como relámpagos. Un segundo de vacío que parecía durar una eternidad, hasta que la siguiente melodía arrancaba y el huracán se disolvía en música. Ese vaivén convirtió el concierto en una coreografía no escrita entre público y artista. Unos lanzaban fuego, el otro respondía con armonía. Unos intentaban arrastrarlo al pasado, el otro se plantaba en el presente con su guitarra como estandarte. El resultado era un espectáculo crudo, imprevisible, mucho más poderoso que cualquier libreto. Era farándula, sí, pero también era verdad pura, la fragilidad y la fuerza del artista expuestas sin maquillaje, el público convertido en juez y cómplice al mismo tiempo. La incomodidad en el aire se volvió palpable. No era necesario estar en primera fila para sentir esa tensión que se colaba por todo el recinto. Los gritos no eran aislados, llegaban en oleadas, como si una sola voz colectiva buscara imponerse al espectáculo. Y aunque muchos asistentes intentaban contrarrestar la situación coreando las canciones de Nodal, el eco de Kazu seguía vibrando, repitiéndose una y otra vez como un mantra imposible de ignorar. En el rostro del cantante se notaba el esfuerzo por mantener la compostura. No era la primera vez que enfrentaba un episodio público relacionado con su vida personal, pero este tenía un peso distinto. Sucedía en medio de un evento masivo, frente a miles de personas y con la seguridad de que cada gesto sería registrado y viralizado en segundos. Las cámaras de los teléfonos no dejaban de apuntar, y las redes sociales ya hervían con transmisiones en vivo, comentarios y especulaciones. Algunos usuarios aseguraban que el intérprete se mostraba molesto, otros lo describían como vulnerable, tratando de ocultar lo que sentía. Lo cierto es que aquel instante dejó de ser parte del espectáculo y se convirtió en materia prima para el debate digital. Mientras tanto, en el escenario, Nodal tomó aire y dejó que la música hiciera lo suyo. Eligió una de sus baladas más reconocidas, buscando refugio en la conexión emocional con su público. El contraste fue evidente. Por un lado, los aplausos y coros de quienes la apoyaban incondicionalmente. Por el otro, los cánticos que traían de vuelta el nombre de su expareja. Era un duelo sonoro en plena arena, un choque entre dos narrativas que se disputaban el sentido del momento. El artista no habló del tema, no mencionó a nadie. Solo se aferró al micrófono y sostuvo la interpretación, consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podía encender aún más la controversia. Esa decisión, aunque arriesgada, le permitió salir adelante sin desviar el foco del todo, aunque el impacto ya era irreversible. El Supernova Strikers quedaría marcado no solo por el show, sino por ese episodio incómodo que trascendió fronteras. Lo sucedido en el Supernova Strikers no tardó en convertirse en tendencia. Apenas concluido el evento, los fragmentos de video comenzaron a circular por X, TikTok e Instagram. Las grabaciones mostraban con claridad el instante en el que la multitud gritaba Kazu, mientras Nodal intentaba continuar con su presentación. Cada ángulo, cada toma desde la grada, reforzaba la misma imagen. Un artista enfrentando no solo a su público, sino también a los fantasmas de su vida personal. Los medios de espectáculos replicaron la noticia con rapidez. Titulares llamativos inundaron los portales. El fantasma de Kazu persigue a Nodal en pleno show. Nodal no escapa de su pasado en la CDMX. La narrativa mediática fue unánime. El cantante no logró desligarse de la sombra de su expareja, y el episodio se convirtió en la nota más compartida del fin de semana. En paralelo, las redes sociales se polarizaron. Un sector de usuarios defendió al intérprete, asegurando que los abucheos y gritos no eran justificados y que el público había cruzado la línea del respeto. Otro grupo, en cambio, celebraba el momento como un acto de memoria colectiva, señalando que la relación con la artista argentina aún pesaba demasiado en la opinión pública. Esa división alimentó aún más el debate, con memes,
hilos y comparaciones que hicieron que el tema permaneciera varias horas en lo más alto de las tendencias. Algunos periodistas especializados en música regional mexicana destacaron que este tipo de incidentes no son comunes en eventos de gran magnitud. Normalmente, los gritos del público acompañan al artista. Esta vez, lo desafiaban. El contraste, decían, evidenciaba el momento sensible por el que atraviesa la figura de Nodal. Su carrera sigue creciendo, pero su vida privada continúa expuesta y sin tregua. En el centro de todo, quedó claro que aquella noche dejó de ser solo una presentación musical. Fue, también, un recordatorio de cómo la farándula y lo personal se entrelazan hasta convertirse en espectáculo, incluso cuando el protagonista busca lo contrario. Tras los gritos en pleno Supernova Strikers, las reacciones en cadena no se hicieron esperar. En cuestión de horas, los nombres de Nodal y Cazzu se colocaron entre las principales tendencias en México y Argentina. El eco del episodio superó el marco del concierto y se transformó en un fenómeno de conversación global dentro del entretenimiento latino. Los clips del momento alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas. Algunos se viralizaron con mensajes de burla hacia el cantante, otros con un tono de solidaridad, pero todos coincidían en un punto. Aquel instante representaba un choque frontal entre la imagen pública de Nodal y los recuerdos de una relación que aún sigue fresca en la memoria colectiva. Medios como Infobae, Milenio y TV Notas detallaron que los asistentes gritaron Cazzu de manera insistente durante varios minutos, incluso los interludios entre canciones. Los reportes describieron la expresión del cantante como seria, enfocada en continuar con su interpretación, aunque con la tensión evidente de quien debe soportar un episodio incómodo frente a miles de personas. Mientras tanto, en redes sociales, las comparaciones fueron inevitables. Usuarios desempolvaron entrevistas antiguas, videos de presentaciones pasadas y frases que ambos artistas habían compartido sobre su relación. El contraste entre ese pasado romántico y el presente marcado por rupturas y nuevas parejas avivó todavía más el morbo digital. El episodio también levantó cuestionamientos sobre el vínculo del público con sus ídolos. ¿Dónde termina el derecho de opinar y dónde comienza la falta de respeto al artista? Algunos columnistas señalaron que el caso Nodal-Cazzu revela hasta qué punto la vida privada puede condicionar la percepción del talento en el escenario. Ese debate se expandió rápidamente. Para unos, Nodal debe aprender a convivir con su historia. Para otros, el público debería separar lo artístico de lo sentimental. En medio de ambas posturas, la realidad fue contundente. La noche en la CDMX quedó marcada no por el setlist, sino por un grito que resonó más fuerte que cualquier canción. Después del evento, los comentarios se multiplicaron no solo entre fanáticos, sino también entre periodistas especializados en espectáculos. El consenso fue claro. Cristian Nodal enfrentó uno de los momentos más tensos de su carrera reciente en un escenario tan grande como la capital mexicana. La incomodidad fue evidente. Crónicas de asistentes relatan que, aunque el cantante intentó mantener la calma y seguir con el show, hubo instantes en los que su voz se percibió más contenida, menos libre, como si el eco de los gritos pesara sobre cada verso que entonaba. En el público, mientras unos aplaudían su profesionalismo por no detener el concierto, otros se preguntaban si la herida emocional seguía abierta. En paralelo, Cazzu, quien se encuentra en una etapa distinta de su vida tras el nacimiento de su hija, también apareció en la conversación digital. Aunque no estuvo presente en el evento, su nombre se convirtió en un protagonista más de la velada. Para algunos usuarios, la ovación con su nombre fue una muestra de cariño. Para otros, un gesto hiriente hacia Nodal. Columnistas de espectáculos interpretaron la escena como un reflejo del vínculo emocional que aún existe entre los seguidores de ambos artistas. El público no solo consume la música, también se involucra con las historias personales, convirtiéndolas en parte del espectáculo mismo. En ese sentido, la mención a Cazzu en pleno concierto no fue casualidad, fue la manifestación de un público que aún no da por cerrada la narrativa de esa relación. La discusión creció tanto que incluso otros cantantes y figuras públicas comenzaron a opinar. Algunos defendieron a Nodal, recordando que todo artista merece respeto en el escenario. Otros señalaron que la fama conlleva enfrentar estos episodios, donde la línea entre vida privada y espectáculo prácticamente desaparece. Con esto, lo que comenzó como un simple concierto terminó transformándose en un caso mediático que rebasó los límites de la música. El nombre de Nodal volvió a ocupar titulares, no por un nuevo lanzamiento, sino por un recuerdo que la audiencia se encargó de revivir a todo pulmón. La mañana siguiente al evento, los titulares en portales digitales y periódicos impresos ya daban cuenta del episodio.
Frases como el fantasma de Casu persigue a Nodal o el público le recordó a su expareja en pleno concierto encabezaban las notas. Lo que debió ser una cobertura musical se transformó en un fenómeno de crónica social. En redes sociales, el eco fue inmediato. Videos cortos grabados por los asistentes al Supernova Strikers inundaron TikTok y Twitter X, generando miles de reproducciones en cuestión de horas. Cada clip mostraba desde distintos ángulos el momento en que el público gritaba Casu, Casu, y como Nodal mantenía el micrófono firme, con la mirada seria, mientras seguía su interpretación. Esa serenidad, para algunos, fue símbolo de madurez, para otros, de un dolor reprimido. Los memes no tardaron en llegar. Un sector del público utilizó el humor para viralizar el momento, combinando imágenes de Nodal con frases irónicas o escenas de telenovela. Sin embargo, detrás de esa aparente ligereza, estaba el recordatorio de que la relación con Casu sigue siendo un punto de interés colectivo. Analistas de farándula coincidieron en que este episodio representa un punto de inflexión en la narrativa mediática de Nodal. Ya no se trata solo de su música ni de su actual relación con Ángela Aguilar, sino de cómo el público construye y manipula la historia de sus ídolos. El grito colectivo no fue únicamente una interrupción, fue un mensaje, una declaración de que, para muchos, la etapa con Casu aún no se cierra. Incluso hubo quienes recordaron que la cantante argentina, desde su trinchera, ha optado por mantenerse reservada, enfocada en su carrera y en su maternidad. Esa diferencia de exposición mediática entre ambos artistas fue subrayada. Mientras Nodal vive cada paso bajo la lupa, Casu parece navegar con un bajo perfil, lo que, paradójicamente, aumenta la intriga en torno a ella. El resultado fue un debate abierto. ¿Debe el público intervenir en la vida sentimental de los artistas? ¿O este episodio confirma que, en el mundo de la música regional mexicana, las fronteras entre lo personal y lo profesional están completamente desdibujadas? Y así, entre gritos, recuerdos y heridas abiertas, lo que ocurrió en el Supernova Strikers no fue un simple eco de pasiones rotas. Fue un recordatorio de que en la farándula, la vida personal siempre termina estallando en lo público. Cristian Nodal quedó frente a un espejo que no pidió, pero que le mostró que su nombre y el de Casu siguen unidos en la memoria colectiva. Y aunque él insista en pasar página, el público parece no querer soltar la novela que ayudó a escribir. Porque esto no solo fue un abucheo, fue la confirmación de que, en este juego de luces y sombras, las emociones de los fans son capaces de cambiar el rumbo de una noche y de poner en jaque incluso al más consagrado. Ahora la pregunta es inevitable: ¿será este episodio un golpe que lo haga replantearse su relación con su público? ¿O terminará siendo solo otro capítulo de la interminable novela que el amor, la fama y la música mexicana han tejido en torno a su figura? Mis queridos, aquí no damos respuestas definitivas, aquí dejamos preguntas que arden. Y hoy, esas preguntas son tuyas. ¿Tú qué opinas de este episodio? ¿De qué lado estás? ¿Del artista que merece respeto, o de los fans que sienten derecho a gritar lo que llevan dentro? Y dime algo más. ¿Qué otro artista quisieras que traigamos con sus secretos, polémicas y verdades en esta redacción? Porque recuerda, esta redacción es tuya, mía, nuestra, y aquí no paramos hasta desmenuzar cada chispa que incendia la farándula. Así que, mis amores, antes de despedirnos, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con esa amiga que siempre llega tarde al chisme y se lo pierde todo, o con la vecina que necesita enterarse antes que nadie. Aquí el drama no se archiva, se comparte y se vive en comunidad. Nosotros aquí seguiremos con los micrófonos encendidos, las luces enfocadas y las orejas abiertas, para que en el próximo reencuentro vuelvas a vivir el drama donde el espectáculo no se cuenta, se vive. Hasta la próxima, mis queridos.